Birmingham Police, Dispatcher Snyder. Hi, my name is Marissa Vogel, and I have something I'm not sure if I should call or not. I thought I heard some screaming, like no and help a couple of times, so I knocked on their door and I heard the lock click, and I know this sounds really paranoid and stuff, but I figured I'd call just in case. Can you give it any more information? I'm going to start CPR. Unresponsive, male, probably 10 years old, no pulse, not breathing. That's about really all we got. Hola a todos y bienvenidos a este canal donde hablo de casos reales. Mi nombre es Marta y antes de empezar os pido que os suscribáis y que activéis la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba contenido. Y si lo que cuento os parece interesante, dejadme un bonito like porque no sabéis lo mucho que me estaríais apoyando con este gesto. Bueno, pues hoy voy a hablar de un caso que no está resuelto, pero que es verdad que durante un tiempo tuvieron a una persona en el punto de mira. Yo como siempre voy a exponer todo lo que hay y luego podéis dejarme todas vuestras teorías en el apartado de comentarios. Así que dicho esto, no me enrollo más y empezamos. El chico de la imagen era Garrett Phillips, nacido el 13 de agosto de 1999 en Potsdam, un pueblo del norte de Nueva York. Cuando estaba a punto de cumplir 3 años, su padre falleció a consecuencia de un aneurisma cerebral. Todos cuentan que Garrett era un niño muy bullicioso al que le encantaba bromear y hacer reír a los demás. Era tan activo que siempre llamaba la atención porque estaba en constante movimiento. Entre sus hobbies destacan los deportes, la pesca, la caza y los cuatriciclos. Tras fallecer su padre, Tandy Cyrus, su madre, se volvió a casar y tuvo otro hijo. La pareja no duró mucho, así que una vez divorciada, Tandy se inscribió en la academia de policía, pero finalmente decidió no seguir adelante. Por aquella época la mujer trabajaba como camarera en un bar, lugar donde en el verano de 2010 conoció a Oral Nick Hillary. Este hombre de origen jamaicano se trasladó a Estados Unidos durante su adolescencia para estudiar en la universidad. Nick también había pertenecido al ejército de los Estados Unidos y era entrenador de fútbol en la Universidad de Clarkson. Pero no solo eso, estaba casado y era padre de 3 hijos. Tandy en ese momento mantenía una relación con John Jones, el sheriff del pueblo. Cuando Nick y ella se conocieron, dejaron a sus respectivas parejas y comenzaron a salir. Se sabe que al poco tiempo se fueron a vivir juntos. Por parte de Nick solo estaba su hija pequeña, ya que los 2 mayores les visitaban de manera ocasional. Sin embargo, todo eran problemas y su romance duró más bien poco. Lo que realmente rompió la relación fueron las quejas que Aaron y Garrett tenían de Nick. Los chicos no querían vivir con este hombre, más que nada porque no les gustaba lo estricto y disciplinado que era con ellos. Así que la mujer, sin pensárselo 2 veces, en el verano de 2011 se mudó con sus hijos a otro apartamento. Aunque la pareja intentó continuar con la relación, vieron que lo suyo no funcionaba y lo dejaron definitivamente. En un último mensaje, Tandy le dijo a Nick lo siguiente: «No le caes bien a Garrett, no puedo volver contigo». A partir de ahí, Tandy, Garrett y Aaron comenzaron su nueva vida juntos. A simple vista, todo iba bien, hasta que de repente sucedió la tragedia. En octubre de 2011, Tandy llevaba un par de meses residiendo con sus hijos en la segunda planta de un edificio de apartamentos situado en el 100 de Market Street. La tarde del 24 de octubre, Garrett salió de la escuela, se montó en su patinete y se fue directamente a casa para hacer los deberes.
Su madre, quien en ese momento se encontraba en un entrenamiento de baloncesto junto a su otro hijo, contactó con él a las 4:30 de la tarde. El chico estaba bien y llegó a su casa a las 4:55. Nada hacía presagiar lo que estaba a punto de suceder. A las 5 de la tarde, una joven universitaria llamada Marisa Vogel estaba junto a su novio viendo un programa de televisión en su casa del 100 de Market Street. De repente, ambos escucharon unos ruidos bastante extraños. Según la pareja, el sonido era como de alguien corriendo por un pasillo y luego un golpe muy fuerte, pero no solo eso. También escucharon a un niño gritar la palabra no y ayuda. Todo esto provenía del apartamento de al lado, el número 4, justo en el que Tandy vivía con sus hijos. Marisa salió al rellano para comprobar que todo estaba bien. Aunque nunca había hablado con sus nuevos vecinos, sabía que en el 4 vivían 2 niños porque en alguna ocasión los había visto corretear por los alrededores. Pero al llamar a la puerta, Marisa no obtuvo respuesta. Solo oyó un clic, como si alguien estuviese poniendo el cerrojo desde dentro, así que asustada llamó a la policía. Potsdam Police, Dispatcher Schneider. Hi, my name is Marissa Vogel, and I have something I'm not sure if I should call or not. I thought I heard some screaming like no and help a couple of times, so I knocked on their door and I heard the lock click, and I know this sounds really paranoid and stuff, but I figured I'd call just in case. A las 5:14 se presentó un oficial del Departamento de Policía de Potsdam. Al llamar a la puerta del número 4, el agente escuchó ruidos, como si hubiese alguien dentro. Como no pudo localizar a Tandy, a las 5:21 se puso en contacto con el propietario del apartamento para que le abriese con sus llaves. Hello? Hi, is this Rick Dumas? Yes, it is. So I set a patrol up thinking that they might open the door for a patrol, but he's not getting an answer. Well, I'm in Potsdam. I got to drop my niece and nephew off at basketball and my wife, and I can run over there. I've got a key. Okay. A las 5:24, el agente llamó de nuevo a la puerta y, según su versión, volvió a escuchar ruidos dentro de la casa. 9 minutos después llegó el casero con las llaves y al entrar se toparon con una escena terrible. En el suelo de la habitación principal yacía Garrett inconsciente. Inmediatamente trataron de reanimar al chico hasta que llegó el equipo de emergencias y fue trasladado a un hospital. Gracias a uno de los padres que estaba en el entrenamiento de Aaron, Tandy se enteró a las 6 de la tarde de que algo había sucedido en casa con su hijo mayor y que por este motivo estaba en el hospital. La mujer, antes de acudir, llamó a John Jones, su expareja y sheriff del pueblo, para que la acompañara. Lamentablemente, a las 7:18 de la tarde, Garrett, de 12 años, fue declarado muerto. Tiempo después, la autopsia determinó que el chico había fallecido tras ser privado de aire. De hecho, tenía varias marcas en el cuello que lo corroboraban. Aún así, el resto del cuerpo no presentaba heridas ni hematomas. Por otro lado, de debajo de las uñas pudieron extraer ADN que no coincidía con nadie de su base de datos. Finalmente, con todo esto, la muerte de Garrett fue declarada como un homicidio. Al enterarse de la muerte de Garrett, otra pareja de vecinos que residían en el mismo edificio que Tandy fueron a hablar con la policía. Según esta pareja, el día de los hechos, a las 5 de la tarde, estaban en la calle arreglando la rueda de su coche. De repente la chica oyó unos ruidos que venían del apartamento de Tandy, pero no le dio importancia.
La pareja se fue de allí a las 5:20 sin ver nada extraño. Durante la investigación de la escena del crimen, la policía descubrió que la persiana de la ventana del dormitorio principal estaba doblada hacia afuera. Esto les llevó a pensar que la persona que atacó a Garrett había huido por allí. Además, encontraron huellas dactilares en el marco de la ventana y una baldosa rota justo debajo de esta, seguida de una huella de pisada en el barro. Con el testimonio de los vecinos que estaban arreglando su coche, daba la sensación de que el culpable había estado esperando a que se fueran de allí para huir. Cuando los agentes entrevistaron a Tandy, la mujer pidió que estuviese presente John. Como él era sheriff, no pusieron ningún problema. Durante esta entrevista sucedió algo, y es que John señaló directamente a Nick Hillary como autor de los hechos. Muchos se preguntaron si en ese momento se estaba tomando su venganza particular, y es que hay que recordar que Tandy dejó a John para iniciar una nueva relación con Nick. What was the reason for the breakup? La mujer estuvo de acuerdo con la afirmación de John y añadió que Nick estaba molesto con Garrett y que le consideraba el culpable de su ruptura. Debido a esta declaración, los agentes que llevaban el caso citaron a Nick para hablar con él. Sin embargo, no lo hicieron de manera limpia, porque a Nick le dijeron que tenía que ir a comisaría para repasar con ellos el listado de compañeros de clase de Garrett. Una vez allí, cuando el hombre vio que estaba siendo interrogado y además como sospechoso principal, decidió no contestar a las preguntas que le estaban haciendo los agentes sobre la muerte del chico. El hombre a duras penas pudo llamar a su abogado y tras esto le leyeron sus derechos. Pero no solo eso, los agentes pidieron una orden para quitarle la ropa y hacer fotos de su cuerpo. Muchos os preguntaréis qué pretendían con esto, pero es muy simple. Querían ver si tenía marcas recientes que le incriminaran en el caso. Los agentes encontraron una pequeña costra en uno de sus tobillos. Nick lo que dijo era que se la había hecho moviendo muebles, pero como no supo especificar de qué tipo, lo usaron como prueba. 8 horas después fue puesto en libertad. Se sabe que a los pocos días, Nick puso una demanda al Departamento de Policía de Potsdam por retención ilegal y por violación de sus derechos civiles. Durante esta demanda salió a la luz un vídeo de la tarde en la que Garrett fue asesinado. En concreto, eran imágenes del parking que había en la escuela del chico. En dichas imágenes se puede ver cómo a las 4:47 de la tarde hay un vehículo todoterreno estacionado en el parking de la escuela. A las 4:51 se ve a Garrett saliendo en su patinete y justo después el vehículo todoterreno se pone en marcha y va detrás de él. Dicho vehículo pertenecía a Nick Hillary, pero ¿qué hacía allí? Cuando Nick fue preguntado por estas imágenes, confirmó que era él en su coche y que estaba ahí aparcado esperando a que parara de llover. A esto añadió que no estaba siguiendo a Garrett y que de hecho ni siquiera le vio. Después se fue a su domicilio. Pero para los investigadores, Nick estaba mintiendo. Al examinar las imágenes, se dieron cuenta de que el vehículo del hombre no iba hacia su casa, iba en la misma dirección que Garrett. Por otro lado, un oficial que estuvo siguiendo a Nick a los pocos días del crimen observó que andaba con cierta cojera que trataba de disimular.
Este agente estaba convencido de que esa cojera se la había provocado al saltar desde la ventana tras agredir a Garrett. Hay que decir que Nick rebatió todo esto. Para empezar, las huellas del marco de la ventana no coincidían con las suyas, ni tampoco el ADN encontrado debajo de las uñas del chico. Por otro lado, él dijo que no cojeó en ningún momento y varios testigos que entrenaban con él lo confirmaron. Aún así, en su historia había un cabo suelto y era el de la coartada. Un amigo suyo pudo confirmar que la tarde de los hechos, Nick se presentó en su casa a las 5:21. El amigo estaba seguro de esta hora porque estaba hablando por teléfono y miró el reloj. Aquí es donde existe un vacío en el tiempo que Nick no pudo justificar y que sin duda era el más importante porque coincidía con el momento en el que ocurrieron los hechos. El hombre no supo decir a los agentes qué hizo desde que salió del aparcamiento de la escuela de Garrett hasta que llegó a la casa de su amigo a las 5:21 de la tarde. A pesar de todo, el tiempo fue pasando sin novedades en el caso. La familia de Garrett colocó carteles en los laterales de las carreteras y en la calle con la frase «Justicia para Garrett Phillips». Nick tenía clarísimo que iban a por él. En 2013 entró en escena Mary Rain, quien en ese momento se postulaba para fiscal del distrito del condado de St. Lawrence. Esta mujer hizo que el caso recibiera más atención mediática. De hecho, durante una entrevista citó el caso de Garrett y de otros que iban a ser resueltos. Según ella, no se detendrían ante nada para garantizar que las familias recibieran justicia. Tras ser elegida como fiscal el 15 de mayo de 2014, Mary Rain, con el apoyo de un juez, ordenó el arresto de Nick Hillary. Luego el hombre fue acusado formalmente de asesinato en segundo grado. Por su parte, Nick se declaró inocente y en julio de 2014 fue puesto en libertad bajo fianza. En este punto el caso había recibido mucha atención, por lo que la mayoría ya se había formado una opinión sobre su culpabilidad. Para que os hagáis una idea, sin tener todavía un veredicto, Nick fue despedido de su puesto de entrenador. En octubre de 2014, el juez desestimó la acusación contra Nick Hillary por mala praxis de la fiscal, y es que sus métodos en la búsqueda de pruebas dejaban mucho que desear. Aún así, en febrero de 2015, Mary Rain consiguió acusar de nuevo a Nick. En esta ocasión, el proceso judicial fue adelante, y tanto el acusado como sus abogados decidieron que fuese juzgado por un juez y no por un jurado popular que seguramente ya tenía una idea preconcebida de lo sucedido. El juicio por el asesinato de Garrett Phillips comenzó en septiembre de 2016. El argumento de la fiscalía se concentró principalmente en las imágenes en las que se ve a Nick saliendo en su coche detrás de Garrett, ya que para ellos esto demostraba que estaba persiguiendo al niño. Además, salió a la luz una información que confirmaba su teoría. Parece ser que cuando Nick y Tandy dejaron de vivir juntos, el hombre se hizo con una copia de las llaves del nuevo apartamento que ella compartía con sus hijos. El 24 de septiembre de 2011, Nick apareció sin previo aviso usando su llave. Esto fue algo que a Tandy no le gustó en absoluto y el hombre no tuvo más remedio que devolver la llave. La fiscalía pensaba que Nick tenía otra copia que utilizó la tarde de los hechos para entrar en la casa de su ex. Con todo esto, la fiscalía expuso su teoría en el juicio. La tarde de los hechos, Nick, quien culpaba a Garrett de su ruptura con Tandy, esperó a que el chico saliera de la escuela secundaria.
Después aparcó su vehículo a unas 2 manzanas del apartamento para no ser visto, corrió hasta la casa y entró con su propia llave. Una vez allí, Garrett se encaró con él y acabó quitándole la vida. Al ver que había una pareja en la calle arreglando su coche, esperó, y cuando se fueron a las 5:20, saltó por la ventana para ir hasta la casa de su amigo y así procurarse una coartada. Para confirmar todo, la fiscalía también hizo alusión a la herida del tobillo, ya que para los investigadores se la había hecho al huir por la ventana. Finalmente, el juez encontró a Nick Hillary no culpable porque la evidencia circunstancial era insuficiente para respaldar el caso de la fiscalía. Tras la absolución de Nick, Mary Rain dejó claro que no creía que nadie más fuera responsable del asesinato. Estoy segura de que Nick Hillary era el hombre. No habrá búsqueda de nadie más. Él fue la única persona que cometió este crimen. Estoy segura de eso. Declaraciones de Mary Rain. Se sabe que en 2018 a Mary Rain le prohibieron ejercer la abogacía en Nueva York durante 2 años por conducta grave y persistente. A pesar de su absolución, la vida de Nick nunca volvió a ser igual. Se sabe que volvió con la madre de sus hijos y que tuvieron 2 pequeños más. A día de hoy ejerce como entrenador a tiempo parcial, pero de manera voluntaria. Muchos creen que aunque haya salido absuelto, Nick es el culpable, pero al contrario, otros piensan que Nick fue un objetivo fácil al que se trató de culpar por su color de piel y por viejas rencillas. Como siempre ocurre en los casos sin resolver, hay varias teorías de las que voy a hablar a continuación. La primera surgió muy al principio, cuando apenas había información sobre el caso, y habla de que los culpables fueron unos chicos con los que Garrett tenía problemas. Aunque esto se mantuvo en el tiempo, fue descartado. Los agentes dieron con los chavales y tras revisar sus teléfonos móviles y comprobar sus huellas, les dejaron ir. Además, esta teoría con unos chicos de 12 años no encajaba para nada. La segunda teoría es que Nick efectivamente fue el culpable. Para empezar, tenía un motivo y luego existe ese vacío en el tiempo que nunca pudo justificar. Pero sin duda lo que le descarta son sus huellas que no coincidían con las de la ventana ni tampoco su ADN con el encontrado en las uñas de la víctima. Y la tercera teoría habla de otro hombre que podría ser culpable pero que pasó bastante desapercibido, tal vez porque era policía. Me estoy refiriendo a John Jones, sheriff y exnovio de Tandy. Con todo lo que voy a contar, puede que os resulte extraño que no fuese acusado tal y como pasó con Nick. Esta hipótesis se apoya en lo siguiente. Cuando Tandy le dejó, no llevó nada bien que lo hiciera para irse con un hombre de raza negra. Tal vez John quería castigar a la mujer haciendo daño a su hijo para después poder culpar al que había sido su novio. Recordemos que él fue la primera persona que señaló en su dirección. Pero no solo eso, tras la ruptura, Tandy denunció que estaba siendo acosada por John y que incluso temía por su seguridad y la de sus hijos. Pasado el juicio de Nick, John contó que Tandy no le denunció, que simplemente fue un error. Pero sin duda lo más importante viene a continuación. Y para poneros en situación, es importante mencionar que John vivía a tan solo una cuadra de la casa de Tandy. La tarde de los hechos, un testigo vio a John delante del apartamento de Tandy 15 minutos antes de la llegada de Garrett. Esa misma tarde, a las 4:52, una cámara de seguridad grabó el momento en el que John estaba aparcando su coche en la entrada de su casa.
Segundos después se puede ver a Garrett pasando detrás de él en dirección a la suya. El testigo siempre pensó que John era el asesino del chico, y la fiscalía, sabiendo que este testimonio beneficiaría a Nick en el juicio, rechazó su declaración. Lo que descarta a John es que a las 5:07 de la tarde fue grabado mientras paseaba a su perro, por no hablar de que su ADN y sus huellas tampoco coincidían con las de la escena del crimen. Los investigadores, para acallar rumores, le fotografiaron sus manos y piernas en busca de señales, pero en su caso no le desnudaron como hicieron con Nick. Lo triste de este caso es que no se ha hecho justicia y todavía no se sabe quién mató a Garrett Phillips.